Sí, hombre. ¿Sí? Vale, así, ¿no? Bueno, pues nada, lo primero, muchísimas gracias a todos y todas por estar en este acto de 77 años de la partición de Palestina. Es para mí un honor dar comienzo a este acto. Va a presentar Zugasti posteriormente a las personas que habéis venido a acompañarnos a hablar. Insisto, es un acto no solamente muy importante, sino muy interesante para nosotros. Así que muchísimas gracias a Salah, muchísimas gracias a Nadia, muchísimas gracias a Ana y, por supuesto, a Yone y, por supuesto, a Irene Zugasti. Muchísimas gracias por estar. E insisto, a todos y todas vosotras. Y nada, simplemente por dar algunas ideas de por qué creo que es tan importante este acto, ¿no? En primer lugar y fundamentalmente porque desde hace un año y ya 2 meses estamos viendo un genocidio, estamos viviendo un genocidio contra el pueblo palestino, y creo que lo importante también es que para hacer frente a ese genocidio, para hacer frente a la masacre, a la limpieza étnica que estamos viendo día tras día con la complicidad internacional por parte de la Unión Europea, por parte de Estados Unidos, es muy importante que pensemos cómo es posible que se esté dando esto, ¿no? Cómo es posible que esté sucediendo esto ante nuestros ojos y que parezca y sea tan difícil pararlo, ¿no? Y yo creo que por eso lo primero que quería decir es que el genocidio que está viviendo el pueblo palestino en este momento se sostiene sobre un memoricidio de estos 77 años, ¿no? Un memoricidio que se ha construido con mucho esmero por parte, en primer lugar, obviamente, del Estado genocida de Israel, pero con la colaboración de las instituciones, los gobiernos a nivel internacional y, sobre todo, de Occidente, y un memoricidio fundamentalmente de lo que fue no solamente el acuerdo del plan de partición, sino posteriormente de lo que fue la Nakba del 48, que fue gracias a ese plan de partición y que fue, como decía, una limpieza étnica. Y, por supuesto, con ese memoricidio, una negación del contexto, ¿no? Una negación del contexto en el que lleva viviendo el pueblo palestino desde hace 77 años, ¿no? Que es un contexto de ocupación del territorio palestino, de incumplimiento sistemático por parte de Israel de los acuerdos, de colonialismo, de no respeto a la voluntad del pueblo palestino, de bloqueo sobre Gaza, de desplazamiento de la población palestina y de vulneración sistemática de los derechos del pueblo palestino, de violencia política y de impunidad, ¿no? Y, además de esa negación del contexto, de ese memoricidio, también se hubo una narrativa que se despliega constantemente por parte de los medios de comunicación y de las instituciones y que hemos visto mucho día tras día durante este año tan largo, ¿no? Una narrativa que tiene que ver con insistir en ese derecho a la defensa de Israel, que es una justificación de la masacre y de la limpieza étnica, y con esa narrativa que iguala, ese mantra que iguala antisemitismo con antisionismo, ¿no? Cuando en realidad el sionismo es un proyecto por parte del Estado de Israel que tiene un Estado que no es democrático y que consiste en el exterminio del pueblo palestino, ¿no? Y además, todo esto se sostiene sobre esa hipocresía que se ve constantemente en las instituciones europeas, ¿no? Esa hipocresía de la Comisión Europea, que lo que no le vale para Palestina sí le vale para Ucrania, ¿no? Y de unas instituciones europeas que están aceptando el fin y el colapso del orden internacional, ¿no? Porque cuando vemos cómo Israel no solamente ataca el derecho internacional, sino que ataca a los cascos azules, ataca a la UNRWA, que por cierto tiene un interés profundamente político de negar el retorno de los refugiados palestinos y por tanto negar la existencia de Palestina, lo que está haciendo es precisamente aceptar y llevar a cabo ese fin del orden internacional. Y ahora hemos visto las órdenes de arresto contra Netanyahu. Bueno, pues son unas órdenes de arresto que ya hemos visto cómo hay países que han configurado, por cierto, la Comisión Europea, como por ejemplo Meloni, gobiernos como el de Meloni, también Hungría, también Alemania, que ya han dicho que no van a cumplir con el derecho internacional, ¿no? Por tanto, es la Unión Europea y es Estados Unidos los que están aceptando ese fin del orden internacional. Y ya simplemente
simplemente para acabar, simplemente quiero decir bueno, que en un contexto como este, en el que tenemos muy claro que defender Palestina es defender la humanidad, precisamente porque atacar Palestina es cuestionar todo el orden internacional en clave de derechos humanos, creo que es muy importante que tengamos en cuenta que, bueno, pues que defender Palestina es también defender la posibilidad de construir un mundo en el que no impere la guerra, en el que no impere la ley del más fuerte, en el que no impere el fascismo, en el que no impere un Estado terrorista, sino que esté basado en la política, en la soberanía de los pueblos, en la democracia y en los derechos humanos, ¿no? Por tanto, a pesar de las dificultades, a pesar de este momento en el que estamos viviendo tan difícil, yo creo que precisamente la resistencia del pueblo palestino y la solidaridad internacional que estamos viendo desde hace un año con grandes movilizaciones a nivel internacional están demostrando que hay esperanza y que hay una ciudadanía que es consciente de lo que está sucediendo, ¿no? A pesar de todas las dificultades, a pesar de gobiernos que siguen adelante apoyando ese genocidio, hay esperanza y yo creo que más temprano que tarde vamos a ver cómo esas grandes movilizaciones se van a convertir en, bueno, pues en dar salida a esta profunda crisis que estamos viviendo al servicio de la defensa del pueblo palestino. Así que, sobre todo, no dejemos de hablar de Palestina, sigamos hablando de Palestina, de la defensa del pueblo palestino, pero también con contexto, con conocimiento de la historia y no aceptando ese memoricidio sobre la violencia y la limpieza étnica contra el pueblo palestino. Así que muchísimas gracias y ahora dejo la palabra a Zugasti, que es la que va a presentar. Muchas gracias, Isa. Yo creo que hablo un poco en nombre de todas, todos los que estamos aquí. Ahí donde nos ven como intrusas es donde es más importante batirse el cobre. Así que creo que vaya mi agradecimiento por el trabajo que desde diferentes lugares, las personas que estáis aquí sentadas en este panel estáis haciendo por llevar un internacionalismo de paz y poner la causa palestina, que es la causa de la humanidad, porque me consta que no es fácil. Muchas gracias. La verdad es que no me quiero extender mucho porque creo que tenemos unas voces hoy aquí sentadas que nos van creo que a insuflar la energía y la necesidad de seguir organizándonos y de seguir estando en pie de guerra con la cuestión palestina en estos 77 años de la partición y en este fin de semana que tenemos por delante de movilizaciones en solidaridad con el pueblo palestino. Simplemente comentaros un poco cómo vamos a organizar esta sesión. En un primer bloque vamos a hablar con las compañeras para que nos cuenten un poco cada una desde su lugar el contexto, la situación, la experiencia atravesada, ¿no? Y después vamos a hacer una segunda ronda de intervenciones para plantearnos qué hacer, ¿no? Y en qué punto estamos y cómo podemos seguir adelante. Así que no me voy a extender mucho más. Os quiero presentar a la primera persona que hemos traído aquí hoy. Un placer, Salah Hamouri, bienvenido. Él es representante de Adamer. Adamer, a ver si lo pronuncio bien, está por ahí Raúl Sánchez Cedillo para regañarme si no. Prisoner Support and Human Rights Association es una ONG palestina de apoyo a los presos políticos palestinos en cárceles israelíes y palestinas. Tiene sede en Ramallah, pero reside en Francia y bueno, se me ocurren muchas preguntas ahora mismo que hacerte, pero sobre todo te agradecería un contexto en torno a cuál es la situación de los presos políticos palestinos, porque quizás sean, ¿no?, de lo que menos se habla normalmente en todo este contexto y además, al no hablar de ellos y de ellas, se les quita también esa agencia política fundamental como actores políticos clave en toda esta lucha. Así que, bienvenido, gracias. Gracias por haberme invitado. Es un placer estar aquí con vosotros y vosotras, vosotres. Voy a hacer mi intervención en francés. Probablemente necesitéis traducción. Je suis avocat franco-palestinien, aussi un ancien prisonnier
Soy un antiguo preso, he pasado 10 años en las cárceles israelíes y el año pasado mandaron a Francia. No puedo volver a Jerusalén, a mi ciudad donde he vivido toda mi vida. Entonces, la cuestión de los presos políticos palestinos es una cuestión que concierne a toda la sociedad palestina. Existe desde el primer día de la ocupación, hace 76 años. Las cárceles y los sistemas de encarcelamiento forma parte del sistema de opresión, de control del pueblo palestino, de la sociedad palestina, de la destrucción sistemática de la vida de los palestinos en ámbitos económicos, sociales, políticos. Las cárceles israelíes se extienden al conjunto de la sociedad. Había cárceles antes del 67, pero los campos empezaron después. Desde entonces hay 850.000 palestinos que pasaron por esas cárceles. Es un 35% de la población. Esto demuestra que en uno de cada 2 hogares hay un tema de encarcelamiento. Hoy en día la situación de los presos políticos palestinos en cárceles es el más catastrófico. Vamos a ver 2 partes. Primero los palestinos de Cisjordania, de los palestinos del 48 y la Franja de Gaza por otro lado. En primer lugar, los palestinos del 48 y Jerusalén, 110.000 presos, uno desde hace 45 años, y hay entre 3.000 y 5.000 presos en la Franja de Gaza que se vieron detenidos desde hace 14 meses. No tenemos cifras exactas del número de presos en la Franja de Gaza, porque entre ellos hay cientos que fueron matados bajo la tortura. La cifra oficial de un periódico israelí es de 53 presos que murieron bajo la tortura, 16 de Cisjordania, del 48 de Jerusalén, que murieron en cárceles por negligencia médica o por tortura. Esas cifras de estos últimos 14 meses. Entre los 11.000 hay 750 niños entre los 12 y 18 años, 96 mujeres, 3.880 en detención administrativa. Ya lo explico. Es una ley del mandato británico antes de la ocupación del 48 y los israelíes la usan. Es una orden para detener a cualquier palestino por una duración de entre 1 mes y 6 meses, con un expediente de seguridad secreta al que un abogado no puede acceder. En resumen, no se sabe por qué se detiene a esta gente y esta orden se puede alegar varias veces, así que puedes estar 3, 4, 5 años bajo un expediente secreto. Yo estuve 4 años con detención administrativa con este sistema arbitrario. Hoy hay 3.800
presos, hombres, mujeres y niños. Creo que esta cuestión del encarcelamiento no está bajo los focos, aunque sea una cuestión humanitaria y política. Nosotros lo decimos, uno de los desencadenantes del 7 de octubre ha sido la cuestión de los presos palestinos. ¿Hasta cuándo van a seguir aceptando que estén así durante años en las cárceles israelíes? Además, cuando mueren esos presos políticos en las cárceles israelíes, sus cuerpos no se devuelven. Los cuerpos muertos se quedan ahí hasta el final de la detención e incluso más allá de la fecha de la liberación prevista. Hoy en día hay cientos de cuerpos palestinos en cementerios de números o en neveras israelíes. El ministro fascista que se encarga de los presos palestinos, Itamar Ben-Gvir, es el que se encarga de este asunto desde hace más de 3 años. Hay una urgencia ya sobre el tema de los presos, de las condiciones de encarcelamiento. Para mejorar estas condiciones no hay comida, no hay limpieza suficiente y llevan 14 meses encerrados en sus celdas sin poder salir, sin ver el sol, sin ningún contacto con el mundo exterior. Vimos imágenes de presos liberados hace poco. Vemos en qué situación catastrófica físicamente y psicológicamente a causa de la tortura. Vemos cómo salen. Merci beaucoup. La verdad es que me quedo con muchísimas ganas de preguntarte más sobre el trabajo que estáis haciendo ahora en la segunda ronda. Nos gustaría plantear un poco también cómo estáis articulando vuestro trabajo de aquí al futuro, pero ahora permitirme que le dé la palabra a la siguiente ponente. No hace falta que os la presente. Yone Belarra, diputada secretaria general de Podemos, y yo añadiría que la persona que nos pone voz a nuestra frustración, a nuestra rabia, a nuestra combatividad y a nuestra, a esas pequeñas llamitas que tenemos cada uno y que juntas prendemos para seguir poniéndole voz al silencio al que nos condenan los medios y el vergonzoso papel del Estado español, que menos mal que hay quien le confronte. Y precisamente por ese lado quería ir yo un poco, Ione, me gustaría mucho escucharte hablar del papel de la Unión Europea en este genocidio, de la brecha tan importante que hay, ¿no?, entre las instituciones y cómo se está apoyando diplomática, política, económicamente, armando este genocidio a espaldas de la voluntad de una gran mayoría social. Y el coste político que tiene, ¿no?, denunciar aquello. Bueno, muchas gracias. Gracias, Irene, por participar en este acto y muchísimas gracias a las invitadas y el invitado. Yo quería daros las gracias también por venir. Me parece que es fundamental que sigamos hablando de Palestina, que sigamos movilizándonos, articulándonos, que sigamos denunciando la realidad que estamos viendo con nuestros propios ojos, porque esta batalla solo la vamos a ganar, lo he dicho muchísimas veces a lo largo de este año, pero lo vuelvo a repetir, si la gente decente, si la gente trabajadora, si la gente humilde de todo el mundo, que está absolutamente horrorizada por lo que le están haciendo al pueblo de Palestina, se organiza, se moviliza y el coste político, como decía Irene, que les supone a los gobiernos occidentales y al gobierno de Estados Unidos seguir apoyando a un Estado terrorista y genocida como es el israelí, es tan grande ese coste que se tienen que cortar lazos con los genocidas y, por tanto, se puede detener este genocidio. Yo creo que esto es fundamental, porque lo que sí quiero transmitir, en primer lugar,
es que evidentemente la frustración es enorme, el sufrimiento es enorme, pero la realidad es que se puede detener este genocidio. También el apartheid en Sudáfrica parecía imposible de quebrar, imposible de cambiar, y la realidad es que la comunidad internacional, después de muchísimo trabajo de muchísima gente y de muchísimos activistas que lo dieron todo para darle la vuelta a ese apartheid, lograron cambiar el régimen. Yo creo que ese objetivo tenemos que tenerlo claro. Nuestro objetivo es detener el genocidio y acabar con la ocupación de Palestina. Creo que eso es importante tenerlo claro porque, claro, el adversario en este caso es enormemente poderoso. Y yo uno de los elementos que quería poner encima de la mesa, ahora me referiré a la cuestión de la Unión Europea, pero uno de los elementos fundamentales que yo creo que es importante que cada una de vosotras y vosotros entienda y interiorice es que es imposible cometer un genocidio si no controlas la narrativa, si no controlas el discurso. El primer paso para poder cometer un genocidio es convencer, al menos a parte de la población, de que es legítimo cometer ese genocidio. Y eso es fundamental. Para eso el Estado israelí ha trabajado durante décadas para controlar la narrativa, para controlar lo que se dice en los medios de comunicación, principalmente occidentales, y por eso es tan importante explicarle a la gente ante qué estamos en esta ocasión, ¿no? Yo creo que es muy importante decir claramente que esto no es una guerra, es un genocidio, que el problema ante el que nos encontramos es esencialmente un problema colonial. Estamos ante una potencia colonial y estamos ante un pueblo que resiste y que defiende su autodeterminación, su derecho a existir. Como decía el otro día Francesca Albanese, no hay ninguna duda de que el Estado de Israel existe. Lo que está en duda en este momento es si tiene derecho a existir el pueblo de Palestina. Yo creo que combatir esa narrativa es absolutamente fundamental. En primer lugar, que nada empezó el 7 de octubre, absolutamente nada empezó el 7 de octubre, como mucho mejor que yo van a explicar las personas que me acompañan en esta mesa, que no estamos ante una guerra, estamos ante un genocidio, ante la búsqueda planificada del exterminio de un pueblo. Y luego también yo creo que es muy importante combatir que Israel es una democracia homologable a una democracia europea. No es verdad. Yo creo que estos tres elementos tienen que estar principalmente en nuestro discurso y que no podemos olvidar, como digo, que Israel es una potencia colonial y que lleva buscando robarle las tierras a los palestinos, robarles sus casas, masacrarlos, criminalizarlos, detenerlos, como estaba explicando el compañero, desde hace 7 décadas. Y por eso es un problema tan profundo que, sin embargo, tiene una solución que básicamente pasa por la voluntad política. Es imposible que Israel cometa este genocidio en algo que es, como tenía aquí apuntado, un asedio medieval, porque lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza es un asedio medieval cuando tú destruyes casi el 100% de las infraestructuras que permiten la vida, que son los hospitales, que son las escuelas, que son las casas. Significa que tú quieres hacer imposible la vida. Cuando evitas que entren los alimentos, cuando evitas que entre la ayuda humanitaria, cuando te saltas todo el derecho humanitario internacional, tu objetivo es exterminar la vida. Y a estas personas las están aniquilando por un único motivo, y es que son palestinas. Por tanto, esa es la definición estricta de genocidio. Yo creo que eso es importante ponerlo encima de la mesa. Decía esto porque a veces parece que las personas, y yo creo que ese es uno de los objetivos que tienen los poderosos y la élite económica en todas las cuestiones que les permiten seguir manteniendo sus privilegios, y es que el mensaje de los medios de comunicación es siempre que no tenemos poder para cambiar esta realidad. Y no es cierto. Yo creo que el papel que han jugado las redes sociales en este año ha sido fundamental para que muchísima gente en todo el mundo se dé cuenta de que lo que pensaban, insisto, que era una democracia homologable a una democracia europea, no lo es. Es un Estado que está exterminando a un pueblo. Entonces, yo creo que tenemos más poder del que pensamos, que tenemos que apropiarnos de ese poder para poder cortar los lazos con los genocidas y, insisto, es imposible cometer un genocidio sin complicidad.
Este año lo que ha demostrado es que en el mundo puedes hacer lo que quieras, absolutamente lo que quieras, puedes hacerle lo que quieras a quien quieras, siempre que tengas los amigos adecuados. Y eso es una idea que la gente honesta de todo el mundo, no digo ya la gente de izquierdas, la gente decente en todo el mundo tiene que combatir con toda la crudeza, porque no puede ser precisamente lo que es impulsar la democracia y profundizar la democracia, es que nadie es más que nadie, y que nadie tiene más poder que nadie y que nadie está por encima de la ley. Y precisamente en este caso lo que se está viendo es que el Estado de Israel aplica la ley del más fuerte. Si puedo, lo hago, independientemente de que esté saltándome toda la normativa internacional que construimos después de la Segunda Guerra Mundial precisamente para que nadie le hiciera a nadie lo que los nazis le hicieron a los judíos. Y ellos son los que están pisoteando todo ese derecho humanitario internacional, todo el sistema de Naciones Unidas que se está deshaciendo como un azucarillo, precisamente porque el objetivo era proteger a los pueblos, independientemente del poder que tenga cada pueblo o de los amigos que tenga. Este caso de tener los amigos más poderosos posibles, que te permita hacer lo que quieras, yo creo que es el peor mensaje que le podemos enviar a las generaciones futuras y a la juventud actual. Es el peor mensaje, no me extiendo mucho. Pero, y yendo a la pregunta, me parece que la complicidad de Estados Unidos y de la Unión Europea están fuera de toda duda. La complicidad ha sido activa y explícita por parte de algunos países como Estados Unidos, Francia o Alemania, pero también ha sido implícita por otros países que se han considerado a sí mismos mejores como España. Y yo creo que eso, luego voy al qué hacer, ¿no? Pero sin ese respaldo político, sin ese respaldo económico, es imposible hacer lo que se está haciendo y yo creo que darle la vuelta a eso, romper esos lazos con los genocidas y romper además y darle la vuelta al sistema de Naciones Unidas que tenemos son, digamos, ahora mismo ya pasos ineludibles si no queremos que el mundo se convierta en un lugar terrorífico en el que, en función de los amigos que tengas, impones la ley del más fuerte. Yone habla a menudo de un concepto que me parece precioso, que es el de la gente decente. Pues hablando de gente decente frente a los amigos a los matones y los amigos de los matones, os traemos otra persona y otro movimiento de gente decente. En este caso, a Nadia Tanous. Nadia es representante del Palestine Youth Movement, que es ese movimiento de juventudes palestinas en Estados Unidos que, si os acordáis, esta primavera fueron como una puerta abierta, un soplo de aire fresco que nos llegó a todas y a todos, porque de repente vimos esa juventud movilizada, acampada, enfrentando una represión policial salvaje. Y no solo eso, es que ha sido también una fuente fundamental para las investigaciones, por ejemplo, en torno a esa circulación de armas de Estados Unidos a Israel. No nos olvidemos, pasando por Algeciras, como muy bien investigado, periodistas brillantes como Olga Rodríguez. Así que, bueno, Nadia, bienvenida, muchísimas gracias y nos encantaría que nos hablaras de cómo ha sido esa experiencia de movilización, cómo es la situación en Estados Unidos y, bueno, también de ese coste político, de la represión y de estar ahí en el corazón del imperio, batiéndoos también el cobre. ¿Funciona? Sí. Buenas noches a todos. Me llamo Nadia Tanous. Hablo español, sí, pero mi primer lenguaje es inglés. Entonces voy a intentar en inglés. Quiero dar las gracias por la invitación generosa para que estemos aquí. Y es también una experiencia nueva para nosotras, viniendo del contexto estadounidense, que ha estado respaldando a Israel. De hecho, no habría genocidio israelí si no hubiera este respaldo de Estados Unidos. Desde el principio, Estados Unidos ha ofrecido cobertura política, diplomática y mediática para los crímenes de guerra de Israel y también impunidad internacional por la desposesión constante, el asesinato y los crímenes contra el pueblo palestino.
Y es diferente, ¿no?, tener aquí voces políticas, voces también de las bases que no solo nos respaldan, sino que se comprometen con la acción para asegurar justicia y se suman a nuestra lucha para garantizar derechos humanos y derechos políticos, como por ejemplo el derecho al regreso, el derecho a una libertad en Palestina de la orilla al mar y la libertad de todos los presos políticos. Abro con estos derechos porque están conectados y, sin embargo, se apartan del derecho a la libertad de movimiento, del derecho a vivir en un entorno seguro, el derecho a la educación, el derecho al agua. Estas son las cosas que cualquier ser humano sobre la tierra debería merecer, pero como pueblo palestino, aunque tengamos acceso a eso, si no tenemos acceso a nuestra patria, aún así no vivimos en dignidad. Estas son cosas que hemos heredado como pueblo palestino, no son derechos que nadie de nosotras pueda vender, son derechos colectivos, derechos inherentes, así que vengo aquí sobre los hombros de muchas personas, como persona joven que forma parte de este movimiento en todo el mundo, para intentar activamente que la juventud palestina pueda realmente movilizarse, organizarse y revitalizar nuestra función, y que podamos luchar por nuestra patria y por nuestro derecho fundamental a volver a casa. También quiero agradecer a Salah, que es una inspiración para muchas de nosotras. Has hablado de sacrificio y represión. Creo que sin reconocer que los sacrificios quien han servido durante muchos tiempos, ¿no? Hay gente que ha muerto en prisión y para nosotros es muy importante reconocer. Salah es una inspiración para muchas de nosotras porque no solo luchó y se organizó por los presos palestinos, sabiendo el riesgo que esto suponía personalmente para él en su propia libertad personal, también, puesto que era capaz, era posible que le deportaran de su patria, de nuestra patria, aún así tomó la decisión de mantenerse firme y eso le generó muchos más años en prisión. Así que quiero reconocer lo que eso parece. Así que el movimiento de la juventud palestina es el más amplio movimiento árabe de base en la diáspora. Tenemos un tercio de las ciudades donde estamos presentes en Estados Unidos, Canadá y también en Europa. Estamos en Gran Bretaña y en Italia. Somos 100% de base, 100% voluntarias. Esto significa que todas nosotras trabajamos para ganarnos la vida, estudiamos. Esto es un compromiso, comprometemos nuestro tiempo porque lo sentimos como una responsabilidad con nuestra lucha de liberación nacional. Cuando pensamos en el papel de confrontar el sionista, ¿qué significa ser joven que hereda la lucha palestina en el tiempo de Esbal? ¿Qué significa? Que hemos heredado, sí, una historia muy rica, un linaje muy rico, pero también un momento donde estamos muy fragmentadas como pueblo palestino, en términos geográficos, económicos, políticos, dispersos entre nosotras. Y esta es parte de la intención del sistema israelí y estadounidense para desempoderarnos, para que no podamos cohesionar la sociedad civil, para que no podamos estar juntas y hablar de qué significa organizarnos transnacionalmente, como lo hemos hecho históricamente. En este momento me has pedido que hable de movilización. Uno de los temas principales en los que hemos estado trabajando es construir el movimiento juvenil palestino como un vehículo organizativo para que los jóvenes de todos los sectores que puedan tener cualquier tipo de bagaje político puedan unirse y hablen de qué supone tomar un papel activo, porque si no nos implicamos en nuestra lucha, entonces nuestra lucha no existe. La siguiente generación no se implicará tampoco. Y nombro esto porque estoy aquí hablando en inglés, pero no digo que soy palestino-estadounidense. Y los palestinos que viven en Estados Unidos, por la situación de mi propio nacimiento y la historia de refugio de mi propia familia, y fundamentalmente no querían que dijéramos como Palestina, si estás en Estados Unidos eres estadounidense, has absorbido esa identidad. Las palestinas que están en Francia entonces son francesas, esa es su identidad. Las palestinas que están en 35 territorios, ¿no?,
Pero los palestinos en los campos, no te podemos ayudar, estáis solos. Los palestinos en Cisjordania y Gaza, sí hay una leve representación, pero políticamente no tienes ninguna posibilidad de tener un poder real para cambiar tu situación. Así que nosotros rechazamos esta fragmentación. Tomamos el poder y lo tomamos no solo en términos identitarios, poder hablar del papel de la gente joven dentro del pueblo palestino que está disperso en toda la diáspora, qué significa organizarnos realmente allá donde estamos para volver a casa, trabajar con fuerzas progresistas para seguir alineando la lucha palestina con cuestiones de derechos humanos, con cuestiones de nuestra gente sobre el terreno, allá donde estemos, pero también decir qué significa hacer una intervención, porque cuando nos organizamos, cuando organizamos las mayores protestas pro-palestinas en Washington el 4 de noviembre, tuvimos 1 millón de personas que fue a las calles, estábamos exigiendo un alto el fuego. Esto no es porque ese sea el techo político, sino porque es el suelo político. Sabíamos que nuestra función en la diáspora era intentar luchar por una demanda que marcara una diferencia material para nuestro pueblo, porque el genocidio no es una metáfora, o te mueres o vives, y necesitamos que nuestra gente viva. Así que pedíamos el alto al fuego como una demanda que nos unificaba políticamente y nos movilizamos en Washington, D.C., y tuvimos una reunión con representantes al día siguiente. Dijimos, esto es lo que quiere la gente. Más de 1 millón de personas han venido de todo el país para exigir esto. Y lo que descubrimos es lo que deberíamos haber sabido. Teníamos una declaración muy... Y nos dijeron, no, Estados Unidos no se va a mover, no está interesada en la posición de sus ciudadanos, porque esto contradice el interés imperialista y el compromiso fundamental que tiene con Israel, no importa el coste. Así pues, cuando pensamos en la movilización, nos movilizamos en todas las ciudades, apoyamos en muchas ciudades las movilizaciones donde no estábamos activas como sedes. Nuestro papel es apoyar a cualquier movimiento que apoye los derechos de la gente y de nuestro pueblo. Y también pensamos, bueno, tiene que haber un siguiente paso, no nos podemos quedar en la cuestión del alto al fuego. Así que la noche antes de la movilización habíamos estado, organizamos en 50 días, nos reunimos y dijimos, sabemos que la movilización va a ser una herramienta fundamental ahora, pero también sabemos que con el coste de este genocidio, esta va a ser una lucha larga, que nos queda mucho. Tenemos que crear algo que cohesione a nuestro pueblo, que cohesione a nuestro movimiento en torno a la siguiente demanda. Y una intervención real, material, en la capacidad de Israel para continuar con este genocidio. Y esto no era ya el alto al fuego, sino el embargo de armas. Así que lo que hicimos a partir del 3 de noviembre, avanzando hacia mayo, donde anunciamos en la Conferencia de los Pueblos en Detroit, anunciamos esta propuesta, miramos el papel de la logística. Así que dijimos, muy bien, sabemos que si vamos a un fabricante de armas y hacemos un argumento moral, no hagáis estas armas. Esto es lo que hacen, ¿no? Estamos perdiendo el tiempo porque sabemos que no les importa quién está en guerra, ¿no? Cualquiera que esté en una guerra utiliza las mismas armas. La cuestión es a qué puedes acceder, qué puedes comprar. Así que dijimos, no vamos a hacer esto. Hay campañas con éxito, como la manera, ¿no?, en la que fueron capaces, ¿no?, de parar en Chicago, hacer el envío de armas a Chicago. Pero ¿cómo llegamos a todos los fabricantes de armas? ¿Cuál es la otra manera de llegar a ellos? Así que analizamos la logística. Dijimos, vale, la logística tiene una función histórica en la guerra. Es las venas del imperio. Es como todas estas 5 compañías se organizan en una sola, y así es como se mueven los componentes y las armas se mueven con camiones, autopistas, nuestras propias autopistas, las autopistas que pagamos con nuestros impuestos. Van también en aviones, en barcos. ¿Cómo logramos
dirigirnos a esta industria y hacer una intervención eficaz. Así que hicimos una lista de 10 de las principales empresas de logística y analizamos quién tenía el contrato más importante con el programa de seguridad marítimo de Estados Unidos. Sabemos que más o menos 63% de las armas que van a Israel vienen desde Estados Unidos. Y sabemos también que Israel está bombardeando de manera indiscriminada a la franja de Gaza y utiliza estas municiones. Muchas personas que han sido asesinadas también en Cisjordania, en Gaza. Y sabemos cuántas balas están en sus cuerpos. Hasta 50 armas. Si utilizas munición con este índice, necesitas suministro. Si las desperdicias así. Así que, trabajando en retrospectiva, dijimos, vale, vamos a ver, hemos identificado Maersk. Maersk es una de las empresas principales en el mundo. Son una de las principales empresas de logística de todo el mundo y tienen su sede en Dinamarca. La mayoría de los barcos de esta empresa no son armas. Hacen transporte de muchas cosas, medicinas, comida, coches, pero hay un pequeño porcentaje de su beneficio que viene específicamente de la venta de armas. Y además hay una versión todavía, un porcentaje todavía más pequeño, que son envíos a Israel. Pero como Maersk es tan grande, esa porción en realidad es enorme. Así que Israel en realidad es muy dependiente de Maersk. También sabemos esto porque en el programa de seguridad marítimo que se desarrolló en Estados Unidos, ¿no? Podemos ver que Maersk tiene el contrato más grande, ¿no? Han especializado barcos en concreto, como todos los que habéis rechazado desde aquí, del puerto de Algeciras, los que no dejasteis parar, que están equipados para aportar cargamentos militares y también muchas otras cosas que se utilizan en guerra. Volviendo hacia atrás, empezamos a hacer investigación y bueno, podéis ver, vale, somos todas voluntarias, ¿cómo teníamos tiempo para hacer esto? Bueno, somos gente joven, así que casi no dormimos, hay que decirlo. Y además, muchas de nosotras somos estudiantes, entonces, gracias a nuestra presencia en la universidad, tenemos acceso a muchísimas bases de datos, porque venimos de muchas disciplinas, algunas somos estudiantes de Derecho, ingenieras, trabajamos en negocios, así que pudimos movilizar nuestras diferentes capacidades para generar un equipo sólido de investigación. Muy rápidamente averiguamos, trabajando en retrospectiva, que había dos puertos principales de donde partían estos barcos. Uno era el puerto de New Jersey, que es una comunidad bastante empobrecida, donde Maersk se aprovecha también, esta empresa se aprovecha de este empobrecimiento, y el otro es el puerto de Houston. Lo que encontramos a través del informe que emitimos el 4 de noviembre es que la mayoría de estos cargamentos que habíamos investigado, que habíamos descubierto, la mayoría venían de New Jersey y algunos de Houston. ¿Y a dónde van? Van a Algeciras, justamente. Así que no sabemos, y bueno, esto creo que habla de la voluntad política. De nuevo, no estamos conectados con ningún gobierno. Tuvimos que analizar estos barcos con lo que podíamos encontrar desde el punto de vista, ¿no? Puedes ver estos envíos un mes después, en realidad. Así que empezamos a hacer un rastreo de qué es lo que había ido llegando y desarrollamos un patrón, ¿no? Os acabo de hablar de la cantidad de munición que está utilizando Israel, ¿no? Han bombardeado Gaza de manera salvaje. Han lanzado mucho más de lo que se lanzó en Nagasaki, en Hiroshima, mucho más de lo que se lanzó sobre el movimiento en Nicaragua o de Guatemala. Más allá, desde el punto de vista de la tasa de mortalidad, sabemos que va mucho más allá. Se dice que no fueron capaces de contabilizar desde la primavera del 2024, que ya no pueden contar porque ellos mismos han muerto. Las instituciones han estado machacadas, aniquiladas. Esto significa que Israel en realidad depende de Maersk para recibir cargamentos militares y de otras empresas. Y en los últimos 12 años nuestra investigación muestra
que no han perdido ni una sola semana de envíos. Y es el puerto español de Algeciras, que es el vehículo principal para aceptar que estos barcos entren en el Mediterráneo. Así que, bueno, sé que lo siguiente que vamos a hablar es sobre nuestro trabajo, sí que voy a dejarlo aquí, pero sí que quiero señalar es que tenemos un par de cosas que han sido muy importantes para nuestro trabajo. Por un lado, poder crear una campaña que puede generar puente entre las diferentes comunidades palestinas, árabes, musulmanas, con los movimientos progresistas en solidaridad con Palestina. Y eso es muy importante porque construye relaciones, construye un frente político. En segundo lugar, es haber podido puesto en cuestión los regímenes árabes normalizadores. Vale, Marruecos, ¿no? Una vez, como sabéis, cuando se rechazaron estos barcos en Algeciras, fueron a Tánger, donde los trabajadores se negaron a desembarcar y inmediatamente fueron despedidos y un activista ha desaparecido después de esto. Entonces, si Marruecos dice que tienen, o el pueblo marroquí, digamos, que tienen una disputa con los esfuerzos sionistas para hacer un genocidio sobre nuestro pueblo, ¿qué significa poder sostener esta contradicción? Marruecos tiene que responder a esto, ¿no? En el caso de Turquía, y este va a ser mi último comentario, Turquía tiene un embargo absoluto en cualquier cosa que vaya a Israel. Entonces sabemos, porque este barco, que en realidad esto no está pasando en la práctica. Así que si el gobierno turco quiere decir esto, que eso es verdad, tiene que llevarlo a la práctica después de que hicimos la investigación, y no quiero sostener que esto es solo por nosotros, pero una semana después de nuestra investigación y esta crisis internacional diplomática que nos ayudasteis, por cierto, a movilizar, Turquía, de hecho, hizo un contrato exterior para investigar la incoherencia de su embargo de armas. De pronto dijeron, ¿de qué manera no estamos cumpliendo con el embargo de armas? Y esto es la lógica principal de por qué hemos desarrollado esta campaña. Desenmascaremos a Hamas, es decir, el gobierno estadounidense y los ejércitos del mundo no son objetivos, es un embargo desde abajo, es la gente que va a poder poner en marcha realmente esto, porque hay compañías de logística en todas partes, pero nosotras también como movimiento podemos enfrentarles allá donde estemos para que nuestras palabras, nuestras esperanzas se puedan poner en acción. Un año de movilización nos ha dado seguridad para el pueblo palestino y tampoco nos va a garantizar la liberación, pero si como gente del mundo somos capaces de hacer una intervención en el genocidio, va a ser en el envío de armas. Y ahí es donde todos podemos movilizarnos y avanzar y expresar qué significa tener una comunidad internacional que se levanta contra el genocidio y no solo se limita a hablar lo mal que estuvo cuando ya ha acabado. Si esto es verdad, si esto va a ser como en Sudáfrica, entonces mostrárnoslo, porque queremos tener esta complicidad. No, el alto al fuego no se ha conseguido en absoluto, y cuando se consiguió, se hizo para que Israel pudiera conseguir más armas, y la siguiente intervención son las armas en sí mismas. Y voy a dejarlo aquí. Wow, Nadia. Thank you very much. Muchísimas gracias. Me gustaría sentar aquí a Óscar Puente, a José Manuel Álvarez y a Margarita Robles, y que fueran capaces de negar. Bueno, creo que lo que nos ha mostrado Nadia es que el trabajo militante, la organización, pensar juntas, colocarse objetivos y actuar funciona, sirve y es fundamental. Y en esa línea, nuestra siguiente voz es la de Ana Sánchez. Bienvenida. Ana es miembro de, probablemente a muchos os suene, la RESCOP, la Red de Solidaridad, voy a decirlo bien, contra la ocupación de Palestina, que sabéis que es una estructura que surge en 2005, y también es miembro de la campaña de fin al comercio de armas, que ha sido fundamental estos últimos meses. Ha sido, creo que, lo que ha estructurado gran parte de la lucha que estamos llevando a cabo
que ha mirado a la cara la hipocresía de este gobierno, que está en las manos manchadas de sangre, que siguen negándonos lo evidente, que es esos barcos que pasan por Algeciras, esas armas que se venden, ese comercio que sigue. Y Ana, creo que vosotros sois también la muestra aquí en el Estado español de que organizarse, de que pensar juntas sirve, y nos encantaría escuchar, bueno, vuestra experiencia y las bases para esa campaña de fin del comercio de armas. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, creo que ahora, después de la intervención de Nadia, queda claro que nuestro Estado sigue siendo profundamente cómplice del genocidio en Palestina, y no solamente cómplice, sino un ayudante, un socio esencial para que todo este tránsito de armas consiga llegar a un mal puerto, en este caso, que sería todo lo que está llegando para apoyar y sostener al genocidio contra el pueblo palestino. Desde la RESCOP llevamos más de un año movilizándonos en creemos, unas movilizaciones históricas a nivel de nuestro Estado. Durante todo este último año hemos sacado a la calle a miles de personas en cientos de ciudades de todo el Estado para exigirle al Gobierno que rompa sus relaciones diplomáticas, económicas y sobre todo militares con el régimen colonial, genocida y de apartheid israelí. Y nos hemos centrado en la industria armamentística porque creemos que la industria armamentística israelí no solamente pone en peligro las vidas palestinas, sino que pone en peligro la vida de las personas en todo el planeta y la vida del planeta en sí. La industria armamentística genera el 5,5% de las emisiones de CO2 a nivel global. Es una industria que mata literalmente al planeta en una situación como la que estamos de emergencia climática, y simplemente por esto debería ser algo que nos atañe a todos y a todas, porque cuando se habla de Palestina a nivel estatal, o cuando sale el ministro Álvarez con esas vergonzosas declaraciones diciendo que desde España no se permite el tránsito de barcos, que no se compra, que no se vende, haciendo de Palestina un problema exterior o internacional, nosotras lo que queremos es combatir esa narrativa que es tan importante, como decía antes Ione también, porque la cuestión de la liberación del pueblo palestino y la lucha justa del pueblo palestino por su liberación es una lucha que nos atañe a todos y a todas. Literalmente nos va la vida en ello. Tenemos que frenar este eje que vertebra este sistema de opresión y discriminación sistemática que se fundamenta, se visibiliza y se materializa sobre todo en esta industria de la muerte y de la destrucción. No solamente, como decía, es responsable a nivel global del 5,5% de las emisiones. Un dato que a mí me pareció totalmente estremecedor es que durante los 120 días de bombardeo sobre Gaza se emitieron una cantidad de gases equivalente a las emisiones de 26 países en todo un año. Solamente durante los 3 primeros meses. Llevamos ya más de un año. Imaginaos el nivel de destrucción climática que ha supuesto eso, aparte de la totalmente estremecedora cantidad de vidas que se han perdido por el camino. La industria militar representa la antítesis totalmente de los valores feministas, el uso de la muerte, del miedo como herramienta de control, y nosotras desde RESCOP nos negamos a que el modelo de seguridad que se legitime con las compras de nuestro gobierno a esta industria de la muerte sea el modelo que impere en nuestro sistema democrático, porque esto lo que muestra y visibiliza y expone es una crisis de la democracia y una crisis del sistema de valores. Necesitamos decolonizar Palestina, necesitamos decolonizar un sistema de protección de derechos que está manipulado y cooptado por las grandes potencias coloniales. ¿Cómo pretendemos que un sistema de protección de derechos funcione cuando quienes tienen el poder de hacer justicia son quienes están cometiendo las mayores injusticias del planeta y las que llevan cometiendo estas injusticias desde hace décadas? Necesitamos construir un movimiento de justicia social desde abajo que sea capaz de transformar esta situación. Y nosotras creemos y defendemos que Palestina puede ser un elemento catalizador de esta revolución a nivel global por una manera de entender el mundo diferente, por una manera de entender las relaciones internacionales diferentes, que sitúe en el centro la vida de las personas y no el interés de la industria armamentística. Nuestro gobierno dice que ha dejado de vender armas, no ha anulado ninguna de las licencias de venta que siguen actualmente en curso. El otro día Margarita Robles dijo que iba a iniciar el proceso para ver si cancelábamos una millonaria compra. Recordemos que durante el último año nuestro gobierno se ha gastado 1.027 millones de euros en contratos a empresas de seguridad israelíes. 1.027 millones de euros que podrían haber sido destinados a políticas de
vivienda, a garantizar un sistema de salud pública o a mejorar nuestro sistema de educación pública, que es lo que construye y constituye la seguridad de las personas. Nos negamos a un modelo de seguridad que se construye a través de muros, a través de fronteras, a través de ejércitos. No creemos en ese modelo de seguridad que se construye a través de los enemigos y del miedo, y por eso creemos que es profundamente importante que se rompan las relaciones militares y securitarias con este régimen genocida y colonial, porque lo que hacemos comprando es legitimar un sistema de seguridad que está construido sobre el sufrimiento y la sangre del pueblo palestino. Y además estamos contribuyendo a garantizar la impunidad de Israel, porque una de las respuestas que nos daban representantes de nuestro gobierno cuando nos reuníamos a exigir un embargo de armas en el Parlamento es que España no puede imponer un embargo de armas comprensivo porque nuestra seguridad depende de la seguridad israelí. A mí se me sangraban las orejas. Me parece auténticamente una indecencia que un representante institucional pueda dar ese tipo de respuesta, porque esto para mí no es una respuesta, es un problema. Que nuestro sistema de seguridad dependa de un régimen opresor me parece que es algo que debería trasladarse no a una cuestión de asuntos exteriores o un posicionamiento político, sino una cuestión de Estado, porque nos afecta a todos y a todas. No queremos ese sistema de seguridad. Cuando hablamos de esto, esto pasa aquí a nivel estatal, pero se replica en otras potencias a nivel global. Israel está vendiendo este sistema securitario como la marca probado en combate, que es como ellos mismos anuncian todos sus productos que están testados en genocidios como el que estamos viendo a día de hoy en la Franja de Gaza, testados sobre prisioneros y prisioneras políticos, testados sobre la gente que se levanta cada día a defender sus derechos, su dignidad y su vida. Eso es lo que vende y eso es lo que estamos comprando y legitimando de nuestro gobierno. Por eso llevamos saliendo durante un año y vamos a seguir saliendo todos los meses que haga falta hasta terminar con esta vergonzosa complicidad de nuestro gobierno, porque nos parece increíble, soy incapaz de entender cómo a día de hoy seguimos manteniendo relaciones comerciales con un Estado genocida y con otro lado se levanta el presidente del gobierno a decir que reconoce el Estado palestino. Es totalmente hipócrita e incongruente. Y lo que me parece resaltable también de todo esto es que quienes han conseguido mantener la dignidad de las instituciones y del mundo es la sociedad civil, que ha seguido levantándose cada día para seguir defendiendo los derechos del pueblo palestino como una causa suya, porque como decíamos antes, la lucha del pueblo palestino es una lucha contra el capitalismo voraz, es una lucha contra la impunidad empresarial, contra el patriarcado, contra el militarismo, contra la securitización de nuestras sociedades, y eso es algo que nos afecta a todos y a todas las personas que habitamos este planeta y que creemos que hay otra manera de poder organizarnos que sea más justa, equitativa para todas las personas que aquí vivimos. Este fin de semana volvemos a tener otro fin de semana de movilizaciones y creemos que es importante seguir saliendo, no perder la esperanza y aprender de esa capacidad de resiliencia del pueblo palestino que ha sido capaz de seguir levantándose cada día desde hace décadas para seguir defendiendo la vida. Y lo mínimo que podemos hacer desde aquí es acompañar y mantener viva la esperanza en ese camino. Muchísimas gracias, Ana, por exponerlo tan claramente. Cada euro, cada dólar que se invierte en este genocidio es un recurso que nos arrancan del derecho a la vida y a la alternativa, porque nos dicen que no hay alternativa a este genocidio, que no hay alternativa a un mundo en llamas y a un mundo en guerra. Sí, claro, es que la alternativa la tenemos las personas decentes que estamos aquí, por eso tienen tanto miedo de que las planteemos y de que las construyamos. Y en esa línea os quería pedir una segunda ronda de intervenciones. Como vamos como en el tiempo un poquito apretaditos, os pido, como siempre, un clásico, keep it short, para pensar un poco en el qué hacer, ¿no? En cómo articularnos, qué perspectivas tenéis de futuro, cuál creéis que puede ser el papel de la comunidad internacional, de las Naciones Unidas, de los movimientos organizados, digamos, ¿cuál es cómo podemos cada persona desde el lugar en el que estamos seguir avanzando y que frente a esas narrativas de que no hay
alternativa y que no hay futuro, sigamos construyendo ejemplos como los que nos habéis colocado hoy aquí, que son tan importantes para seguir acuerpándonos. Si os parece, hacemos, yo ya no intervengo más, habla primero Sala, luego Nadia, luego Ana y luego Ione. ¿Ok? Es una pregunta larga. Voy a hacerlo corto. Es verdad que hoy día, quiero comparar, para dar esperanza. Nosotros los palestinos tenemos 3 fechas y una cuarta también. La ocupación del 48, del 67, la catástrofe de los acuerdos de Oslo, que nosotros palestinos, o parte de los palestinos, firmaron con sus manos, y desgraciadamente 10 o 15 años después, la primavera árabe, que empezó un movimiento social revolucionario para dar otra esperanza por un cambio en la región. Los regímenes reaccionarios, entre otros, no quisieron que esto prosperara y se empoderaron de esta primavera árabe, que llevaron a los acuerdos de Abraham, con la normalización entre los países árabes, con regímenes reaccionarios árabes y con el régimen sionista. El objetivo de estos acuerdos no es solo la normalización y la cooperación entre esos regímenes israelíes. Esto existe antes del 48, no es solo esto. Esos acuerdos de Abraham tenían un objetivo directo: liquidar la causa palestina, para que Israel fuera la base armada de Estados Unidos de la región como algo legítimo en la región. Era el objetivo de los acuerdos de Abraham. Hoy, después de 14 meses de genocidio, a pesar de lo que pasa, nosotros, los pueblos palestinos, somos otra vez la primera prioridad mundial, gracias por 3 motivos importantes. Por la resistencia del pueblo palestino. Si no hubiera esta resistencia que duele día tras día, que impone bajas a los israelíes. Después de 14 meses de genocidio, el pueblo se niega a rendirse, no quieren de una segunda Nakba. Y la cuestión de la solidaridad internacional, este triángulo, después de 14 meses, ha mostrado que hay una resistencia. Ahí hay una resistencia, una solidaridad. Esta fórmula funciona. Ha funcionado. Y vemos avances. Voy a dar ejemplos. Hace un año, exactamente, en Francia, había una asociación que se llamaba Israel Forever. El año pasado organizaron como una gala para acoger a Smotrich. Y el año pasado vino. Decía: mi abuela fue la primera palestina y el pueblo palestino no existe. Un año después organizaron la gala en París. No pudo venir porque éramos miles ahí bloqueando las calles, buscando el local de la gala. Durante un partido de fútbol, donde están los presidentes con ministerios de interior, y cuando vemos lo que podemos conseguir, vemos que nos hemos ganado la opinión pública. Hay que dirigirnos a la organización de este movimiento de solidaridad para que sea estructurado y eficaz. Yo, como palestino,
El nivel político antes del 7 de octubre ya no se puede aceptar. Yo hablo de los derechos fundamentales históricos de los palestinos. En el periodo donde los palestinos estaban perdidos entre Oslo y el año pasado, esas exigencias políticas vuelven a estar sobre la mesa. Y las fuerzas occidentales saben que sin estabilidad en Palestina, sin silencio en Palestina, toda la región, el mundo entero tiene instabilidad y lo estamos viendo hoy en día. Voy a terminar con esto, con esta fórmula de resiliencia, resistencia y solidaridad internacional. Los pueblos podemos traer el cambio, podemos influir en el poder y la historia nos dirá que los países cómplices en este genocidio acabaron en el vertedero de la historia. El cambio ya lo estamos viendo. Muchas gracias por esta invitación. Gracias. Sigamos solidarios. Yes. Sí, creo que voy a hablar de la necesidad de hablar de lo siguiente, lo que viene. Sabemos que hemos hecho un compromiso durante el último año y es la conversación que tenemos con otros jóvenes, otras personas que han estado en solidaridad. Hemos pensado en los sacrificios que tantas de nosotras hemos hecho. Hay muchas personas que conocemos que han perdido sus puestos de trabajo o han perdido sus becas en la universidad porque se levantaron, hablaron claro en este momento por el pueblo palestino. Y eso ha tenido un impacto económico muy importante y, porque están intentando crear una situación de miedo y este miedo viene de algún sitio, porque tal y como hemos visto con el auge del fascismo, no solo en Estados Unidos, sino en muchos países en Europa, tenemos que ser muy conscientes de que hay movimiento global que va a encontrarse con muchos desafíos. Por este motivo, más que retirarnos de la organización, tenemos que ser más serias con construir conexiones, construir un movimiento de solidaridad, ser capaz de luchar unas con otras contra las medidas económicas de austeridad que vuelven la vida invivible, tal y como estaba diciendo Ana, y también en torno a la idea de reconstruir un movimiento contra la guerra que sea fundamentalmente antiimperialista. Y por este motivo, la gente de Gaza y de Palestina, esto es lo que merece la gente de Gaza. He hablado de nuestra fragmentación, podemos ver lo que significa, ¿no? La gente de Gaza no solo lucha por sí misma, lucha por todo el pueblo palestino. Su sacrificio es para cada una de nosotras. Y no es solo una injusticia absoluta que la comunidad internacional haya mirado y haya sido incapaz de hacer una intervención en nuestro país, en países que están facilitando este genocidio, pero también muchos países en el mundo donde el sionismo se sigue considerando algo normal, dentro de la normalidad. Sabemos también que en el caso de España y en el caso de muchos países no habría ninguna acción por parte del gobierno si no fuera por gente como vosotros y vosotras. Y este es también el poder de la gente, es nuestra habilidad, nuestra prioridad, nuestra responsabilidad seguir ejerciendo presión sobre los gobiernos para que obligar a estos gobiernos a que acepten la voluntad de las masas. Y esto es también con respecto a los trabajadores. El embargo que pudimos, por ejemplo, realizar contra el gobierno de apartheid de Sudáfrica, eso se
se hizo sobre todo con los trabajadores de los puertos, gente sindicada en los puertos, mucha gente con muy pocos medios que sin embargo se unió y pudo decir: estamos haciendo un compromiso, no vamos a manejar este embargo que oprimirá a otras personas. Estamos comprometidas como comunidad internacional, aunque no exista aquí, vamos a empujarlo desde abajo. Esto significa también, ¿no?, que a veces hablamos de un compromiso ideológico, hablamos de los trabajadores y lo importante que son. ¿Qué significa generar un movimiento contra la guerra que luche por los derechos de los trabajadores y trabajadoras, para estar a salvo, para que no tengan que manejar un cargamento peligroso, que se les pague de manera digna por su trabajo, que puedan estar a salvo de la presión por parte de sus jefes? Por ejemplo, en el caso de Marruecos, es Maersk y la Terminal quienes le está despidiendo. ¿Qué significa decir: hey, esto es un arma legal, tienen el derecho a sindicarse, tienen derecho a protestar, tienen que tener derecho a decir: nuestra conciencia no nos permite cargar este cargamento que va a matar a nuestros hermanos y hermanas palestinos? Así que es una oportunidad para que todos y todas organicemos diferentes sectores de la sociedad y los conectemos entre sí. Maersk es una de las principales compañías del mundo. Así que cuando analizamos dentro del embargo de armas de manera práctica, tenemos que pensar también qué envíos hace Maersk y cómo están manejando, esquivando la ley, porque Maersk está utilizando duplas legales. Si miráis el informe que publicamos, el gobierno español se refirió a él, la mayoría de estos cargamentos en realidad no están clasificados. Así que, ¿qué hay en esos cargamentos? ¿Qué es? ¿Qué es lo que envían de aquí a allá? Lo que sabemos es que Maersk está transportando cargamentos militares. En estos momentos no sabemos si, por ejemplo, están enviando pólvora, pero sabemos que están enviando todo lo que hace falta para disparar el arma, pero no tenemos la pólvora. Maersk dice que no, que solo los componentes, tienes todo, pero no está la bala. Así que no son cómplices. No está la pólvora. Seriamente, os lo digo a vosotras en España, tenéis que cuestionar a vuestro gobierno para que, digamos, investiguen qué hay en esos cargamentos, ¿no? ¿Qué hay? Porque sabemos que la mayoría es cargamento militar, pero en los que están sin clasificar, es vuestro derecho saberlo porque están yendo por vuestros puertos. ¿Qué hay en esos cargamentos no clasificados? Sabemos que en el caso de la Convención de Ginebra, artículo 4, hay materiales que Maersk está transportando que se utilizan para crímenes de guerra. Lo sabéis, ¿no? Ya habéis visto en el norte de Gaza, donde decían que no había civiles, solo había militares, niños y niñas, hombres y mujeres de cualquier edad, todos son combatientes y por lo tanto pueden bombardear de manera indiscriminada. Hemos visto las imágenes de niños y niñas, chicos y chicas en esos camiones donde eran torturados, donde eran violados, donde eran asesinados y donde se les trasladaba de manera forzosa contra este artículo del convenio. Estos vehículos son Gerskash, donde se les trasladaba. Esto es una de las clases de vehículos que Maersk intentó trasladar a través de vuestro puerto el 7 de noviembre. Hemos hecho investigación al respecto. También tenemos el nombre, ¿no? Se llama Tank. Se ha utilizado en muchos crímenes de guerra. Hay en muchas imágenes que habéis visto, ¿no? Sabemos para qué se utiliza este cargamento militar, para perpetuar el genocidio. También, por último, me gustaría hablar de la cuestión de los asentamientos. Maersk se ha añadido a la lista de BDS. Sabemos que es en relación a los poblamientos que se añade a la gente en esta lista. Sabemos de la participación de Maersk en la construcción de estos asentamientos y también en el traslado para que, digamos, llegue mercadería a estos asentamientos colonos. Por desgracia, el norte de Gaza va a ser un lugar para nuevos asentamientos israelíes.
Es un crimen de guerra, claramente. Y sabemos que quienes están haciendo el envío, la distinción entre asentamientos, colonos y el genocidio es nada, ninguna. No, vamos a ser honestas, porque la gente que se está beneficiando de los asentamientos son las mismas personas que se benefician del genocidio. Son las mismas empresas que hacen este trabajo. Es el mismo nivel de complicidad y básicamente es el mismo compromiso que Estados Unidos y otros países tienen para permitir que Israel se expande más allá, más allá, no solo al norte de Gaza, pero como sabemos también se quieren expandir al sur del Líbano. Entonces, si hay asentamientos que sabemos, ¿no? Estos asentamientos son ilegales, ¿no? Lo hemos visto. Vemos el ICC que está hablando de Netanyahu, el Tribunal Internacional. ¿Qué significa decir en este momento, un año de genocidio, nosotras como gente del mundo vamos a comprometer para no permitir que Netanyahu siga ahí? El gobierno israelí debería ir al tribunal, no solo Netanyahu. Han sido muy sólidos en el lenguaje desde el principio y Perdón. Vale, lo veremos en el auge. Vale, pensé que querías que me hablara más despacio. Lo veremos en el auge de un nuevo gobierno fascista. Van a ser muy claros que este es un régimen colonial expansionista y en este régimen no hay ningún lugar como pueblo palestino. Se nos están poniendo en la mira cuando digo del río al mar. ¿Qué significa? ¿Me estáis hablando de exterminio de los judíos? ¿En serio? ¿Cuando estáis viendo el exterminio de mi pueblo? Perdón, uno es un miedo existencial, el otro es una realidad que se está produciendo día a día sobre el terreno. Este es el doble estándar, el doble rasero que tenemos bajo el sionismo, que niega nuestra capacidad de expresar nuestros deseos políticos como seres humanos, que no tenemos una historia de antisemitismo como la que tenéis en Europa. Entonces, quiero decir esto muy rápidamente porque también nos ofrece como pueblos del mundo, gente dentro de Europa, dentro de Estados Unidos, donde yo vivo, que tiene la complicidad mayor en este genocidio. Nos da la oportunidad de marcar una historia diferente. En esta ocasión haremos algo diferente y no vamos a permitir que el sionismo tome el cordero sacrificial y normalice su programa como de costumbre. No le permitiremos que lo hagamos, no sobre 200.000 y más asesinatos en Gaza, no sobre las espaldas de todos los prisioneros que están muriendo en las cárceles, no sobre las espaldas de todos nuestros pueblos que ya no puede acceder a comida, medicación, higiene, educación ni cualquier posibilidad de vida digna, y tampoco tendrá la represión contra quienes estamos hablando claro por nuestros derechos humanos, nuestros derechos políticos y nuestra dignidad. Si somos más, va a ser más difícil que nos callen, porque son menos de ellos. Nosotros somos más, podemos ver el papel de las gentes de los pueblos y podemos actuar, generar, hacer realidad un embargo de armas. Habrá más barcos que pasen por España. Sabemos que el pueblo español no nos va a defraudar. Tenemos fe en vosotros y vosotras, vosotres. Estamos aquí, estamos listos para luchar con vosotros y vosotras, vosotres, y estamos listos para hacer realidad un embargo de armas y marcar una diferencia material. Y como el próximo año, los próximos 2, 3 años, a medida que seguimos, que si el puerto de Algeciras es incapaz de cargar estos cargamentos israelíes, no es Mersk, es la ciudad de Israel que va a tener una crisis diplomática. Y esto es algo que queremos agradeceros por vuestro papel. Hay mucho por delante, muchas oportunidades y sabemos que lo haréis. Confiamos en vosotros. Gracias por vuestra generosidad. Bueno, yo creo que lo primero que no podemos hacer es no perder la esperanza y ser conscientes del poder que tenemos. Como decía Nadia ahora mismo, quienes se benefician de toda esta matanza, de este genocidio, de estas gravísimas vulneraciones de derechos humanos, son los mismos. Quienes lo oprimen están profundamente conectados. Entonces, nosotras desde abajo tenemos que tener ese mismo nivel de conexión. Tenemos que interconectar nuestras luchas para poder darle la vuelta a este sistema y poder retomar y recuperar el poder que
que nos pertenece y que tenemos, porque aquí hemos sido conscientes y hemos visto cómo gracias a la organización, gracias al movimiento, gracias a la presión desde abajo de la sociedad civil, hemos conseguido parar a Borkum, a Bertonodet, a Santorini, a todos los barcos que gracias a la investigación de las compañeras se han expuesto y han dejado de pasar por Algeciras. Y vamos a seguir parando todos y cada uno de los barcos que pasen por los puertos. Y vamos a seguir haciéndolo porque es una cuestión de dignidad, porque no podemos permitir que nuestros puertos sigan siendo utilizados para asistir a un genocidio en Palestina. O sea, lo primero, no perder la esperanza. Lo segundo, boicot, desinversión y sanciones. Tenemos que ser conscientes de que nuestra manera de consumir es un acto político. Dejemos de darle dinero a aquellas grandes empresas que se están beneficiando de gravísimas vulneraciones de derechos humanos. Dejemos de comprar a Carrefour y vayamos al comercio de barrio. Dejemos de alquilar Airbnb, que se está beneficiando y está haciendo y contribuyendo a la gentrificación de nuestros barrios, haciendo imposible que se garantice el derecho a la vivienda en nuestras ciudades. Todas esas acciones son cosas que podemos seguir haciendo, no dejar de hablar de Palestina. No hay acciones pequeñas, solo hay acciones que no se hacen, porque como decía aquella canción, levanta una pancarta con solo una persona que la lea, ya empieza a cambiar el mundo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos por venir. Insisto, muchísimas gracias por las intervenciones. Escuchando a las compañeras, yo creo, porque creo que te lo he escuchado a ti, creo que es importante insistir en una idea que se ha dicho ya, pero que quiero volverla a traer un poco más explícitamente, y es que Israel y toda la estructura, todas las empresas armamentísticas en torno al Estado terrorista de Israel son una amenaza no solo para el pueblo de Palestina, como es obvio, sino para todos los pueblos del mundo, incluido la ciudadanía de nuestro país. Yo creo que esto es importante ponerlo encima de la mesa, por un lado, porque este genocidio, que es el peor genocidio en un siglo, que tiene además una característica distinta, y es que ha sido retransmitido en streaming y ha sido seguido desde nuestros teléfonos móviles por cada persona en todo el mundo. Eso supone mover el ámbito, la línea de lo posible, en el peor sentido posible, valga la redundancia, hacia mover la línea del horror mucho más allá de donde estaba. Y eso hace que, si se lo han hecho a los palestinos y las palestinas, el día de mañana se lo pueden hacer a cualquiera. Pero es que además, hace unos meses, hablando con uno de los expertos en industria armamentística israelí, él me explicaba que Israel no ha querido vender armamento para la guerra de Ucrania porque el armamento que fabrica Israel no está pensado para hacer una guerra, está pensado para reprimir ciudadanías. Yo es que creo que te lo escuché el otro día en el Congreso. Yo creo que esto es importante destacarlo, porque el otro día el Frente Polisario denunciaba que habían asesinado a un saharaui, a una persona saharaui, con un dron. Entonces, lo que le están haciendo a los palestinos y las palestinas se lo van a hacer a todo el mundo. Y la tecnología israelí está pensada para criminalizar y para reprimir a la ciudadanía en contextos urbanos y en contextos de protesta social. Entonces, siempre hablamos, y esto es, en Podemos nos lo habréis oído decir muchas veces, porque en nuestros 10 años de historia hemos entendido, creo, bastante bien, desde luego no al nivel de los palestinos y las palestinas, pero creo que hemos entendido bastante bien que intentar cambiar las cosas, que defender los derechos humanos tiene un coste, que los poderosos siempre te hacen pagar un precio por transformar y por cambiar las cosas, pero yo creo que es importante decir también que el precio que pagan los pueblos a medio plazo por no levantarse, por no resistirse, por no pelear, es mucho mayor que el que pagamos precisamente por defender los derechos de las personas. Yo creo que eso es importante decirlo aquí, porque precisamente resistir la criminalización, organizarnos mejor para seguir defendiendo derechos es imprescindible para que el día de mañana el mundo que le dejemos a nuestros hijos y a nuestras hijas no sea literalmente una mierda. Entonces, creo que eso es fundamental. Y termino ya con otra idea, porque se ha dicho, destacado, y la compañera ha hecho una explicación
muy detallada de la complicidad que está teniendo el Gobierno de España con el genocidio. Hay algunos países europeos que lo han hecho explícitamente, pero hay otros países como España que han sido enormemente hipócritas, porque el presidente del Gobierno se pasea por todo el mundo como si fuera una Dalí de la defensa del pueblo palestino, con la solución de los dos estados que todo el mundo sabe que ahora mismo es inviable después de 7 décadas de ocupación sistemática de las tierras del pueblo de los palestinos y las palestinas. A mí me parece profundamente hipócrita y me parece repugnante que en el Congreso, ayer y hoy, nos hayan dicho que es mentira, que no están pasando barcos cargados hasta arriba de armas con destino a Israel por España. Creo que es importante también que la gente transmita el mensaje y que le digamos la verdad a la gente. El Gobierno de España está mintiendo. El señor Puente mintió, el señor Álvarez mintió. Están pasando decenas de barcos por puertos españoles porque, como muy bien ha explicado la compañera, sabemos la carga que llevan algunos, pero muchos otros no sabemos la carga que llevan. Por eso, y se lo decía antes también, Podemos ha puesto 2 condiciones para aprobar los presupuestos generales del Estado del año que viene. Si el Gobierno de España, si el presidente Sánchez quiere contar con el apoyo de Podemos, tiene que romper lazos con los genocidas. Tiene que romper lazos con los genocidas, porque nosotras sabemos muy bien que nuestro pueblo, que la gente decente, no quiere ser cómplice de este genocidio. Yo no quiero que haya ningún tipo de apoyo, ni activo ni pasivo, a una gente que está exterminando a niños y niñas, que está comprometida con ese genocidio, como vimos a los hinchas del fútbol aquí en Europa, diciendo que ya no hacen falta escuelas en Gaza porque ya no hay niños y niñas. Toda esa sociedad es cómplice de un genocidio, parte de un genocidio, y nosotras no queremos ser parte de eso, y no queremos ser parte tampoco de las mentiras de nuestro Gobierno, porque, como bien ha explicado, el haber gastado 1.000 millones de euros, 1.000 millones de euros, que no es calderilla, compañeros y compañeras, que es muchísimo dinero, que se podía haber destinado a servicios públicos, a política de vivienda, se ha destinado dinero vuestro, dinero nuestro, de todos los españoles y las españolas, que ha ido a financiar un genocidio. Eso se tiene que romper, y la manera de romperlo es con un embargo formal de armas. Y eso, honestamente, creo que lo podemos conseguir. Tenemos que trabajar duro, tenemos que seguir movilizándonos, pero yo quiero que España sea el primer país de Europa que apruebe un embargo formal de armas, y con ese compromiso me quedo, compañeros y compañeras, va por ustedes. Bueno, pues despedimos ya. No sé, muchísimas gracias el trabajazo de organización para hacer esto posible. No sé vosotros, yo necesitaba escuchar esto. Yo necesitaba este empujón de gente valiente, de gente que lo tiene tan claro, de gente resistente, de gente decente, que marca el camino, y lo ha dejado muy claro Yone. Tenemos el camino por delante y ahora lo que tenemos que hacer es seguir peleándolo. Próxima cita, sábado 30 a las 6 de la tarde, no hay otra cita, 6 de la tarde en Atocha, ¿ok? Nos vemos.